Ampliaremos sin duda esta información. Hace algunos minutos, Santi, vos dabas un poco el contexto económico y político también en el cual repasabas los datos más relevantes del mercado y sobre ese mismo contexto vamos a hablar con Esteban Mercantante. Él es economista, es miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas y autor de, varios libros que tienen que ver, ¿cómo estás, Esteban? Gracias por atendernos, justamente con la situación económica y social de nuestro país. ¿Qué tal? Buen día, Rocío y Santiago. Hola, Esteban. Hoy la noticia sigue siendo este principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las medidas del ministro Sergio Massa y las consecuencias o incluso los daños colaterales en relación a esto. ¿Cómo ves esos 3 puntos que menciono? Mirá, en principio sí, la noticia sigue siendo un acuerdo del cual sabemos más que la garantía o las seguridades que transmitió Sergio Massa, que estuvo haciendo recorrida por la prensa y asegurando que respecto de lo que se especulaba previamente, el acuerdo va a tener, digamos, un giro de dólares mucho más significativo de lo que se calculaba previamente, es decir, previamente la idea era que iba a llegar el financiamiento más inmediatos e incluso se especulaba un acuerdo muy corto hacia las PASO. El ministro dijo que va a ser más que eso. Ahora lo cierto es que si uno mira el comunicado del Fondo Monetario, se dice, bueno, hay un acuerdo técnico, después hay que tirar esto al directorio y el directorio lo tiene que aprobar. Es decir, que entre lo que dice el ministro y lo que dice el Fondo Monetario, hay todavía una cierta distancia, por decirlo de alguna forma, que hay que ver cuando se conozcan los detalles y en qué tiempo, digamos, pues tenemos que tener en cuenta aparte que el Fondo Monetario está entrando en un receso de verano, digamos, que suele ser bastante estricto, es decir, los directores es muy poco habitual que se reúnan durante ese periodo para tratar y aprobar, digamos, lo que no ha sido consignado hasta ese momento. Así que no sabemos todavía si el acuerdo que se dice que llegó a un nivel técnico va a concretarse y transformarse en giros antes de que el gobierno tenga que pagar nuevamente otro vencimiento a fin de mes, digamos, y si no ocurriera esto, es decir, si no llegara el giro del fondo antes que el vencimiento, existe la posibilidad de que Sergio Massa vuelva a decidir pagar con yuanes, digamos, que estamos usando los yuanes, el Banco Central los está utilizando los yuanes para múltiples usos, digamos. Se vienen usando para financiar importaciones, se usó una parte de esos yuanes para pagarle al Fondo Monetario. Si se vuelve a usar de vuelta, estamos en una situación cada vez más extrema en el sentido de jugar al límite con las reservas, digamos que en este momento uno, según las medidas, digamos, los que son los más efectivas indican que el cálculo de reservas netas se ubica en una situación negativa, digamos. Entonces, sí. Tenemos una serie de anuncios que fueron una evaluación que no quiere ser llamada tal, una evaluación que se da por la vía de fiscal, digamos, encareciendo el dólar para las importaciones de servicios, encareciendo el dólar a través del impuesto país para una serie de bienes, exceptuando una que no sabemos cómo va a funcionar, algunos bienes especiales, cosas que ver con la canasta básica y demás, pero es una gran duda que va a pasar, y estableciendo un dólar preferencial para las exportaciones con el mismo mecanismo que ya se utilizó para el dólar soja, en este caso dirigido al maíz y algunas nacionales, que, como ya sabemos, genera una nueva... Vamos ahí a... Sí, Esteban, acomódate tranquilo y ya vamos a conectar. Él mencionaba recién un poco el análisis que hacías vos, ¿no? Cuando hablamos del dólar agro, si el dólar blue, digo, se sigue manteniendo en este valor, si termina volcándose a la liquidación. Incluso hoy conversábamos con un representante del sector que decía que tal vez este aumento no necesariamente los beneficia, porque teniendo en cuenta que, por ejemplo, el maíz se utiliza mucho para el consumo interno también, bueno, ahí tal vez eso sí se va a ver directamente, la repercusión en los precios de la góndola. En la carne sobre todo, porque la alimentación de muchos animales está hecha
a base de maíz. Esteban, te quería preguntar, hoy todo el mundo plantea, Argentina no tiene reservas. La Sí. posibilidad de hacerse de reserva de un país está dado prácticamente por la exportación y por el no gasto de los dólares. Ahora, si el equilibrio es que el demandante es el importador de un producto que vos no tenés, ¿cuál sería la medida? ¿No es una medida correcta encarecer al importador, por más que se pueda trasladar a precios? Porque o podrías abrir la exportación al máximo, y la pregunta es ¿de qué? Porque soja no hay más, y tampoco es que están cerradas las exportaciones para poder exportar más. ¿Cuál es la medida que te parece a vos, desde tu ángulo, Argentina podría acumular reservas, obviamente descontando que se le debería pagar al fondo? No tomando la medida de no pagar al fondo, que es un gran debate, pero te la dejo por fuera ahora. ¿Cómo acumula un país reservas? Bueno, obviamente yo empezaría diciéndote que justamente esto del fondo es algo que hay que discutirlo, porque hoy tenemos al fondo como el salvador, es decir, aparece el fondo como el que puede salvar a la economía y al equilibrio macroeconómico si trae los dólares, si hay un acuerdo, pero lo cierto es que el fondo aparece como el salvador y a la vez es un verdugo, digamos, y que en realidad los fondos que está entregando son los fondos para pagarle al fondo, digamos. Uno de los grandes problemas que tiene la economía que dejó Macri y que se perpetuó durante el gobierno de Alberto, que convalidó toda esa herencia de Macri, es el problema del alto endeudamiento del país con el sector privado, que se renegoció esa deuda, se la pateó unos años para adelante, pero sigue habiendo grandes dificultades en el horizonte para afrontar esos vencimientos, y el otro problema, el Fondo Monetario. Hay un problema en Argentina que tenemos que tener en cuenta. Este año está condicionado por la sequía y estamos en déficit comercial, pero durante los 3 años anteriores, es decir, desde que asumió Alberto Fernández, el país acumuló un superávit comercial que es comparable con los de aquellos años en los que se hablaba del viento de cola, de los altos precios internacionales. Es decir, en promedio tuvimos 10.000 millones de dólares de superávit comercial durante los 3 primeros años de Alberto Fernández, y eso se esfumó por varios motivos. Uno es el pago de la deuda al Fondo Monetario y el pago de la deuda de los intereses, digamos, porque hubo un momento donde no había acuerdo vigente, pero se seguía pagando intereses. El otro es algunos pagos de deuda con bonistas privados, y otros dos componentes son el pago de deuda que hicieron las empresas que se habían endeudado al exterior durante el gobierno de Macri, y después obviamente tenés un contexto macroeconómico con tipos de cambio digamos, con distintos tipos de cambio que estimula, eso que tiene, como vos decís, se estimula las importaciones y se desestimula las exportaciones. Aquel que vende en dólares no quiere liquidar con los tipos de cambio paralelo, viendo que el dólar blue y bolsa no tiene nada que ver con el dólar oficial, y aquel que puede acceder al dólar oficial para importar es enormemente barato, y entonces hay ahí una cuestión de estímulos que nos cierran. Pero esta cuestión del comercio, y efectivamente por cómo está todo, incluso este parche, como sigue habiendo múltiples tipos de cambio, probablemente al poco tiempo puede ser que tenga un efecto en el corto plazo, en algunas semanas o tal vez meses, pero el problema de las brechas cambiarias, el problema de que quienes importan les parece todo dólar muy barato, porque comparado con el dólar paralelo, aunque esté el impuesto país, sigue siendo muy barato, y los exportadores, aunque les den dólar especial, sigue estando mucho más bajo también que los dólares financieros y que el dólar paralelo, ilegal. Así que todo eso son medidas de corto plazo, pero hay que mirar el problema del comercio y el problema de lo que se importa y lo que se exporta en el contexto del problema del endeudamiento y en el contexto de la salida de capitales, y hay que tomar medidas de conjunto, digamos. Desde la izquierda planteamos que hay 3 cuestiones que están entrelazadas, digamos, que es el repudio de la deuda soberana, que incluye también el repudio al rol del Fondo Monetario, el problema de la nacionalización de los bancos, para establecer una banca estatal única. Hoy hay una banca pública que tiene un rol en el mercado, pero hay una banca privada que juega un rol clave en vehiculizar distintos mecanismos
de fuga de capitales. Hoy centralmente se hace a través de los bonos, a través de la deuda, por las restricciones que hay en el mercado cambiario, y el problema de una verdadera nacionalización del comercio exterior, digamos, porque hoy, aunque hay un comercio muy reglamentado, con acceso a dólares restringido y demás, después hay toda una serie de decisiones que se han podido tomar en los últimos años por aquellos que controlan lo que se vende, de las exportaciones que están muy concentradas en el país, y aquellos que tienen un juego de peso en lo que se importa, que el Estado llega tarde siempre, y siempre se encuentra con que hay distintas maniobras para sobreimportar, para sobrefacturar importaciones, subfacturar exportaciones, bueno, todo eso sin una respuesta integrada que incluye el problema de la deuda, el problema de los bancos y el problema de la nacionalización del comercio exterior, no se puede dar una respuesta. Son medidas de autodefensa, en un punto de vista, por decirlo de alguna forma, de un país endeudado, atrasado y dependiente, como es el caso de Argentina, digamos. Son medidas que no son ni siquiera socialistas, sino cuestiones de la elemental defensa de un país al cual el imperialismo impone todo tipo de costos y de distorsiones para funcionar todo el tiempo, Esteban. y en la cual hoy... Sí. Antes de despedirte te quiero hacer una pregunta y por qué tan viable te parece que el próximo gobierno, independientemente del signo político que sea, pueda pagar, ¿no? La deuda. ¿Qué tanto más va a seguir Argentina condicionada por esto que tiene, este compromiso que tiene respecto al FMI? Bueno, si hoy miramos el perfil de vencimientos de la deuda, si no hay una nueva reestructuración, que es probable que la haya, tanto de la deuda privada como nuevamente por tercera vez del acuerdo con el Fondo Monetario, pero si eso no ocurriera, hay que pagar algo así como en moneda extranjera solamente, es decir, excluyendo la deuda intrasector público y excluyendo la deuda que vence en pesos, que es una parte muy importante de la deuda que también hay que considerar por los problemas de la macroeconomía, pero si sacamos eso, pagar deudas en dólares con el Fondo Monetario y con acreedores privados por 18.000 millones de dólares en promedio al año en los próximos 10 años. Estamos hablando de una hipoteca formidable, digamos. Yo recién hace un rato decía que el superávit del comercio fue en promedio en los últimos 3 años, hasta que vino la sequía, de 10.000 millones de dólares. Sí. Bueno, suponiendo que hubiera un superávit como ese, y que todos esos dólares se los pudiera quedar el Estado, cosa que no ocurre porque hay múltiples mecanismos por los cuales grandes jugadores privados pueden o no liquidar todos los dólares que exportan o se los apropian de distinta forma, pero incluso si no ocurriera todo eso y todos esos dólares se los quedara el Banco Central, faltarían en promedio 8.000 millones de dólares al año para poder saldar esas cuentas. Por eso, bueno, está el sueño de que el litio o ahora que se realizó el gasoducto, el primer tramo, y que se va a hacer otro tramo para venderle gas a Brasil y tal vez gas a Bolivia y tal vez se va a exportar a Chile gas y petróleo, y que todo eso puede generar los dólares que están faltando, y con eso el problema de la deuda va a dejar de ser un problema. Yo me parece que esa es una nueva forma de una cierta utopía, digamos, retomar la idea que siempre está en Argentina de que con buenas cosechas el país se salva, en este caso sumándole al agro el gas y el litio y demás, y la verdad que los números no dan, digamos. Por eso hay que discutir el problema de la deuda y el problema del fondo, porque si no vamos de vuelta a una crisis externa, a pesar de tener una enorme cantidad de recursos que se van a exportar y que se van a exportar con enorme daño ambiental. Es otra cosa que también hay que introducir en la ecuación y que muchas veces no aparece. Esteban, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós, Rocío y Santiago. Gracias.